Lo prohibido fascina. En las ganas inconfesables pero constantes de explorar lo ignominioso, lo execrable, de transgredir las leyes de la moral, ya sea de manera física o a través del lenguaje, reside el núcleo de nuestras neurosis. En Tótem y Tabú, Sigmund Freud describe al ser humano como constantemente dividido entre el deseo y la prohibición y asegura que detrás de cada prohibición se esconde un deseo. Desde el comienzo de las civilizaciones, la religión y el Estado han tratado de reprimir las ideas más revolucionarias, sobre todo las que amenazan su propia supervivencia. Personajes tan brillantes como Juana de Arco, Giordano Bruno o Solzhenitsyn fueron quemados en la hoguera, fusilados o recluidos en campos de concentración por retar las convenciones de su tiempo. En nuestra sociedad, laica y democrática, sigue habiendo tabús, temas incómodos, de los que evitamos hablar. ¿De dónde viene esta censura? ¿De la moral imperante? ¿De la cultura? ¿De nosotros mismos? Y si es así, ¿en aras de qué nos censuramos? Diversos miembros de nuestro consejo editorial nos propusieron abordar cuestiones que en México no suelen enunciarse. Entre los temas que salieron a la luz aparecieron la raza, las clases sociales, el poliamor, el aborto, la homosexualidad, la clonación, el abuso hacia las empleadas del hogar, el erotismo y los excrementos. ¿Qué tabús se esconden detrás de otros tabús? Se pregunta con razón Juan Cárdenas. Detrás de cada tabú hay ciertamente un deseo, pero también un temor y un aferramiento al status quo, a un orden establecido que en ocasiones sospechamos injusto, pero por alguna razón nos conviene mantener. ¿Cuáles son los temas que te causan rechazo al punto que preferirías que nadie los abordara? ¿Por qué? Revista de la Universidad de México te invita a descubrir tus reacciones. Si el tabú es lo que no se dice, lo que no se toca, lo que se esconde, entonces la ciencia es el peor enemigo del tabú, porque la ciencia investiga las cosas y las pone a la luz. Hoy vamos a hablar de la ciencia genómica, del genoma humano y sus tabúes. Para ello damos la bienvenida a David Weiss. David Weiss es doctor en ciencias biomédicas por la Universidad Libre de Bruselas y especialista en análisis de datos genómicos. David, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Qué buena coincidencia que estamos hablando de tabús justamente cuando estás pasando por México. Contigo quizás vamos a romper una regla, no es una regla, es quizás una especie de uso, ¿no? Regla tácita, un uso y costumbres, de usos y costumbres, que dice que no se debe de invitar o no se debe de trabajar en el espacio público con la familia, y en este caso tu nombre devela, somos familiares. Entonces vamos a empezar este mes de tabús, rompiendo este primer tabú con este programa. Yo creo que se justifica porque has dedicado toda tu vida profesional al análisis de datos genéticos, al genoma, y nos puedes traer muchísima información. Pero al final la audiencia va a juzgar si estamos en lo correcto, si hicimos las cosas como se debían o no. ¿Sale? Hola. ¿Nos lanzamos? Vamos. Bueno, a ver, David, ¿qué es, para empezar, la bioinformática o el análisis genético? Mira, el ADN es una molécula que está dentro de cada una de nuestras células y que contiene la información necesaria a construir todas las partes del organismo, y es como un cassette con una grabadora, produce el cuerpo humano. Tiene toda la información para recrearnos, desarrollarnos, etc. Cuando uno toma sangre, se obtiene información sobre el cuerpo, un reporte de 2 páginas que el médico analiza. ¿Te refieres a cuando miden la glucosa en la sangre? Exactamente, cuando hay un test médico. Sin embargo, cuando uno mide el genoma, estamos hablando de billones de letras, estamos hablando de decenas de miles de genes, y es algo que rebasa ya el entendimiento de una persona manual. Entonces se necesita analizar esos datos de manera automática con la ayuda de programas, informática y matemáticas y algoritmos. Entonces esa es la parte, una parte yo a la que me he dedicado, es el análisis de datos genéticos en la salud. En la salud, perfecto. La salud es un tema quizás central
tanto en la vida privada como en las políticas públicas. ¿Qué tipo de tabúes toca la genética en este ámbito? Bueno, mira, el ADN nos ha mostrado que somos muy similares, tenemos 99% de la información genética que es común a todos los humanos, pero las diferencias, que es en el 1% restantes, nos estamos dando cada vez cuenta que explican más diferencias entre nosotros. Al punto en que, por ejemplo, la luz que está aquí en el estudio me hizo estornudar al llegar. Hay gente que mira al sol y tiene más tendencia a estornudar y se ha encontrado una base genética a ello. Por ejemplo, el cilantro que está en los tacos, a mí me encanta, hay gente que le sabe como a jabón y eso también tiene una base genética. Entonces, conforme nos vamos ampliando el conocimiento del genoma, nos damos cuenta que explica más cosas sobre nosotros. Tenemos la posibilidad de entender cosas y viene también la posibilidad de modificar el ADN y modificar el ser humano con nuevas tecnologías. Entonces, la cuestión del tabú está muy presente en varias formas. Pero yo creo que la más inmediata es la que toca la igualdad. Yo creo que el fundamento de nuestras sociedades democráticas puede ser considerado la independencia de Estados Unidos y la Declaración de Independencia contiene la frase todos los humanos fueron creados iguales y es algo que nos permite tener una cohesión social donde todos tienen lo mismo. Ahora, no es realmente 100% así, ¿no? Si uno tiene huesos muy pesados, pues no va a acabar en el equipo nacional de natación, ¿no? Si uno tiene capacidades mentales limitadas, no va a entrar a la universidad, hay un examen de entrada. Entonces, sí hay diferencias, pero yo creo que es incómodo atribuirlas a nuevas variables que antes eran invisibles. Entonces, si ahora empezamos a clasificar la gente en función a sus habilidades atléticas o intelectuales desde el nacimiento, por ejemplo, es algo que va en contra de muchas cosas a las que sirven para que nuestra sociedad funcione. Claro. A ver, Abraham Lincoln decía que los nombres nacen libres, pero que ahí libres por supuesto, e iguales, pero que a partir del momento del nacimiento, hasta ese momento son iguales. A partir de ese momento se empiezan a desarrollar las diferencias que mencionas. Con lo que estás diciendo del estudio del genoma humano, las diferencias pueden empezar, no tienen que irse desarrollando según la altura que alcanzas, sino ya está previsto exactamente cuáles van a ser todas tus aptitudes y desarrollos, es decir, que desde el nacimiento vas a estar marcado, no necesitas esperar y desarrollarte. ¿Es así? Así es. Entonces, hay un matiz, es que es probabilidad, ¿no? El destino no está escrito en el ADN. Si tienes el gen del cilantro, por ejemplo, hay chances de que te guste o no, pero la probabilidad va más hacia que te guste o no en función de tu genoma. Pero sí es cierto de manera general, sí. Entonces, la resistencia, digamos que esto que dices de poner más elementos que diferencian más a las personas y pueden clasificarlas, pone en riesgo cierto tipo de orden social o cierto tipo de ideal social. No sé, pienso a veces muchísimo, de hecho, con la ciencia y el tabú, pienso en Galileo, que fue perseguido por decir que la Tierra giraba, ¿no? Y que además giraba, creo que, no sé si fue Copérnico o él, alrededor del Sol. ¿Por qué? Porque ponían en riesgo un orden político y social religioso que decía que Dios nos creó al centro, en fin. Y de hecho ponía en riesgo una ideología, un sistema de poder. ¿Qué pone en riesgo establecer más diferencias entre la gente? Pues yo creo que pone en riesgo. No creo que ponga realmente en riesgo algo en particular. Yo creo que es una información que debemos de procesar. Porque sí, todo el mundo entiende que se necesita pasar un examen de entrada a la universidad o que el básquetbol tiene uno que ser alto, etcétera. Entonces, yo no veo realmente un cambio grande, pero existe una resistencia a este tipo de predestinación del humano. Si quieres adentrarte un poco en eso, vi hace poco que existe
un nuevo movimiento que se llama el Intellectual Dark Web, el web oscuro del intelecto, ¿no? Y una de las cosas que los miembros de este nuevo movimiento, que está tomando cierto amplor en los Estados Unidos, es, por ejemplo, declarar que existen diferencias fundamentales biológicas entre el hombre y la mujer. Y existen movimientos de igualdad y de etcétera que simplemente al escuchar eso reaccionan de manera agresiva e intentan silenciar a esta gente, al punto a que se tuvo que crear un movimiento subterráneo, entre comillas. Es más como un juego, pero es gente que está adquiriendo muchísima visibilidad, porque dicen tenemos que hablar de las cosas de forma objetiva. Claro, no sirve de nada esconderlas y Sí, y de hecho yo pienso que puede y probablemente sea contraproductivo esconder esa información. O sea, es información, dices, hombres y mujeres, pero también es diferencias entre razas, diferencias quizás intelectuales, de capacidades, emocionales, de todo tipo. Así es. De hecho, hay un tal Watson, ¿no? El descubridor del ADN que se metió en algunos problemas. Así es. Entonces, ¿cómo es eso? La persona uno de los codescubridores de la estructura del ADN, premio Nobel y profesor de Harvard, etcétera, una persona con mucho prestigio, se atrevió a decir que habían diferencias de inteligencia entre diferentes poblaciones. Y entonces hubo una reacción muy agresiva y él perdió su trabajo y acabó vendiendo su premio Nobel para poder seguir con sus cosas, ¿no? Entonces, que uno esté de acuerdo o no. O sea, él daba un dato objetivo, y un dato que él consideraba objetivo, por lo menos un dato científico, y fue utilizado como un dato acusatorio, discriminatorio, racista. Sí, entonces le pusieron una etiqueta y lo silenciaron, simplemente. Claro, entonces estamos en contra del silencio. ¿Qué otras razones hay por la que la gente se resistiría a la secuenciación? Tú decías, parece que todavía no es, aunque se puede, no es costumbre secuenciar a los niños cuando nacen. Sino sí. que Bueno, hay varios ejemplos, ¿no? La secuenciación, yo creo que como toda tecnología es algo neutro. Es una tecnología excesivamente poderosa y puede ser usada para diferentes fines, ¿no? Hay diferentes ejemplos en el mundo donde se está usando de forma positiva o negativa según mi punto de vista, ¿no? ¿cuál sería Entonces, positivo y cuál sería negativo? digamos que en China, por ejemplo, que se tiene menos establecido el derecho individual, es normal que el Estado tenga derecho sin razón a secuenciar a un individuo. Por ejemplo, si te agarran en la calle, te piden tus papeles y no los tienes, pum, te toman saliva y entras a una base de datos de gente medio O responsable. sea, ya no es la huella dactilar, es la huella genética. Entonces, es la huella genética, y China es un estado que está secuenciando muy fuertemente a grandes partes de su población. Secuenció enteramente a la región de Xinjiang, si así se pronuncia, donde existen rebelde, poblaciones, ¿no? Musulmanes donde sospechan puede haber más terrorismo, etc. Entonces, toda esa parte de la población está perfilada. A veces no les dicen por qué, a veces es con un fin médico, pero al final de cuentas entra a una base de datos del Estado que está usando para controlar a su población, para encontrar criminales, Te doy un ejemplo. En China, la gente que vive en provincia no puede estudiar en la capital, pero hay gente que toma niños de provincia y dice, son mis hijos, y los meto a la escuela, y con el genoma dicen, no, tú te vas para allá. Entonces lo están usando para discriminar. Y hasta encontré en internet gente que dice, bueno, y es un riesgo que ahora se pongan a modificar a la gente, que hagan soldados ultramusculares, que encuentren que una cosa es la discriminación y otra es la modificación y genética. existe modificación, selección, etcétera. Vamos a tomar una pausa. Sí. Acabamos de abordar la parte quizás negativa, en que se puede usar el genoma o los datos genéticos para control, como en China. Volvemos, vamos a tratar de hablar de la parte positiva y vamos a tratar de hablar cómo hacer las partes, ¿de acuerdo? Volvemos después de la pausa con el genoma y sus tabúes. No se vayan.
Estamos de vuelta con David Weiss y el análisis de los tabús del genoma humano. Estábamos platicando, David, de la utilización que hace el gobierno chino del ADN, bueno, de los datos genómicos de su población. Estábamos diciendo que era negativo porque sirve para el control. Sí, porque favorece al Estado, digamos, cuando menos a la colectividad frente al individuo. Y eso va en contra de nuestros ideales, pero allá el confucianismo es un poco diferente. En fin. Claro, en realidad los datos, o sea, lo que podemos decir es que los datos son neutros, depende cómo se usen. Si se usan para el mejoramiento del individuo, que es nuestra visión occidental, podemos considerar que es bueno, o que es positivo o que nos conviene. Mientras que si se usa para una colectividad, sin importar el individuo, o sea, solo favoreciendo a la colectividad, podría ser negativo. Así es. Para nuestra visión de las cosas. Sí. De hecho, existe un caso opuesto, que es el de Islandia, donde se creó una base de datos nacional del genoma de cada persona de este país. Creo que son como 300,000 personas. Y se obtuvo todo una colonia de México. Sí, y se obtuvo todos los datos y ellos han guardado muy precisamente todos sus datos genealógicos. Me imagino que está entonces todo muy regulado en Islandia. Todo el mundo se prestó al sí, estudio poblacional. Prácticamente. Entonces es un país donde las libertades individuales y la vida, el derecho a la privacidad son muy bien respetados y hay instituciones que son fuertes. Entonces, de hecho, tal vez demasiado, no sé cuál será tu opinión. Existe, gracias a los datos genealógicos y genéticos, la oportunidad de identificar a toda la población que, por ejemplo, sufriría de cáncer del pecho genético. Porque se puede ya saber con un botón. El famoso BRCA. El BRCA2 que tiene esa población y que causa cáncer del pecho temprano en mujeres. ¿Y eso no angustia a las mujeres? Pues, ¿todo el mundo sabe? Hay gente que lucha por decir, hay que avisarles que están en riesgo, ¿no? Si alguien se pierde, digamos, en el bosque, pues vamos a enviar gente a que la busque porque pensamos que está en peligro y no le vamos a pedir su autorización. Correcto, ¿no? Entonces dicen, tenemos que avisarles que tienen un peligro, pero existe también el derecho a no saber y no tienen derecho de avisarles a estas personas que están en riesgo. Entonces, pero están encontrando soluciones, puesto que lo están hablando de manera abierta, y entonces quieren poner un portal en línea donde la gente puede voluntariamente venir y enterarse, y etcétera. Entonces, es una sociedad donde existe este debate y donde se están encontrando soluciones para respetar a los derechos individuales. ¿Sí? ¿Por qué hay este miedo, o sea, por qué hay esta posición a no saber? ¿Qué tan respetable es o qué tan desinformada es, quizás? Yo creo que hay dos partes. Una es un riesgo a discriminación. Por ejemplo, que tus datos ya estén en algún lugar y puedan ser usados en tu contra. Sí, por ejemplo, si uno se da cuenta que alguien tiene más probabilidad de tener una enfermedad, pues no le darían seguro médico o trabajo en base a esta información y podría ser discriminado de manera negativa. Eso es un miedo, yo creo, bastante objetivo. También existe el miedo a la angustia de saber, bueno, digamos que existe la noción de que la genética es destino. Entonces existe el miedo de que te digan de qué te vas a morir y cuándo. Y aunque creo que hablamos, bueno, es un tabú también la inmortalidad, la mayoría de la gente no quiere ser inmortal realmente, pero tampoco quiere que le digan de qué se va a morir y cuándo, ¿no? Entonces es como una especie de predestinación que pensamos tal vez nos roba un poco de nuestra libertad. Sí, lo podríamos pensar que alguien que tiene en sus datos genéticos una propensión al Alzheimer, cada que se le olvidan las llaves, en vez de decir, ay, qué distraído soy, y hace el estrés de, ya está empezando. Exactamente, entonces es el miedo, la angustia a lo desconocido, ¿no? Entonces yo creo que se explica de esa manera. Hay estudios, un día me platicaba sobre un estudio que una persona, un investigador que propuso hacer una secuenciación de los bebés que nacen. Sí. ¿Y qué sucedió ahí? Pues él propuso gratuitamente hacer un secuenciamiento, bueno, era un estudio científico, a recién nacidos. Y estuvo muy sorprendido de que solo menos del 10% de los padres estuvieron de acuerdo en hacer esto.
la mayoría de los padres se rehúsan a secuenciar a sus recién nacidos. Por todos estos miedos que mencionamos. Por esos miedos, objetivos y no objetivos, porque no hay, sí, porque no sabe bien qué va a suceder, ¿no? Claro, por supuesto. Quizás falta entonces un poco de información y más debate, en vez de... Y más debate, sí. Oye, y en cuanto a modificación genética, pues eso ¿hacia la inmortalidad o hacia otras...? Pues existen varias formas de modificación genética. Existe una nueva tecnología que se llama CRISPR-Cas9. ¿Qué es el CRISPR? Y bueno, es algo que sirve para editar. Hazte cuenta este cassette que está tocando, cuya música es tu cuerpo. Pues lo puedes editar, lo puedes cambiar con una nueva tecnología que se llama así. Entonces, ahí existe ya los errores, podrías hacerlo. Entonces, eso es una tecnología que está emergente. De hecho, en Pero China lo están usando experimentando. Eso es un súper tabú, intrometerte en la creación. Totalmente. En el orden natural. Totalmente. Entonces, eso es algo que a nosotros de nuevo nos molesta y queremos... Bueno, también hay cuestiones de seguridad y etcétera. Eso está como en experimentación, pero la realidad es que ya se hace selección genética. Por ejemplo, hoy en día ya se hace... en muchos lados secuenciamiento prenatal, entonces antes de que nazca el bebé ya existe parte de material genético del feto que circula en la sangre de la madre y muy temprano se pueden detectar aberraciones cromosómicas como la trisomía del 21 que causa el síndrome de Down y se pueden con decisión de la madre interrumpir esos embarazos y quitar esos defectos de la población. Existe también posibilidad de hacerlo aún antes, en diagnóstico preimplantatorios que se le llama, y se pueden detectar este tipo de... Preimplantatorios quiere decir que es in vitro. In vitro, entonces sacan los huevos y los fertilizan in vitro como se hace, hacen varios embriones, y luego le hacen un test genético, ya a pocas células, para ver si existe un defecto grave. Por ejemplo, en la enfermedad de Duchenne, que es gravísima, si los dos padres tienen el alelo, van a hacerlo. ¿Cuál es esa enfermedad, verdad? Es una enfermedad que es, no la conozco bien, pero creo que paraliza, es muy grave. Muy grave, genética y sobrevive en poco tiempo, etcétera. Pero, por ejemplo, estas mutaciones de cáncer del pecho también se pueden detectar y seleccionar los embriones que no tienen esta mutación e implantarlos en la mujer. Y de esta forma se quita estos defectos genéticos del lineaje y ya se está entonces llegando, o sea, ya se hace esto que se puede calificar de mejoramiento de la raza, eugenismo y cosas que también son muy tabús. Estás tocando la eugenesis, es un tabú, me parece que es un tabú que tomó muchísima fuerza desde Hitler. Así es. Asociamos muchísimo, de hecho le dicen reducción, Hitler reducción, no sé, hay una reducción del problema a los actos de eugenesis de Hitler, ¿no? Que se quería hacer una selección Así es. De la población. Entonces, porque antes sí se hablaba de manera más abierta y hoy ya es algo que es muy difícil de abordar, visto las consecuencias negativas que tuvo una política así como la de Hitler. Una política de limpieza. Sí, y que trató de objetivarse científicamente, pero no tenía la base. Hoy en día probablemente la base sea más sólida. De acuerdo. Y en cuanto a la modificación del genoma, no tanto para prevenir algunas enfermedades o corregir quizás algunas degeneraciones del ADN, algunos errores, ¿no? Dijiste, el CRISPR me gusta pensarlo como un editor, es decir, vamos corrigiendo las erratas, ¿no? Que se han hecho a través de todas bueno, cada que se vuelve a crear un ADN, ¿no? Se vuelve a mezclar y se vuelven a crear estas hélices que codifican nuestro genoma. Evacuando esta parte de la modificación, de la edición, ¿cómo está la modificación para llegar a un superhombre o a un hombre más fuerte o a un hombre...? Digo, estamos realmente al principio de eso, pero si te fijas en la agricultura, la carne es algo que está ya ingenierizado de manera muy importante. Entonces, sí se puede llegar a modificar, aún no se hace, etc. Entonces, estamos hablando ya de un poquito más adelante, pero se está preparando el terreno para la posibilidad de eso. Parece que hay muchísimos tabús de eso desde la época
no sé, no sabría regresar lo suficientemente atrás como para encontrar todos los mitos, como el golem, como la historia conocida de Frankenstein, de todos estos transgresiones del humano al tratar de ser como Dios. Es decir, dos cosas: crear, hacer una nueva creación, ser como un creador con un nuevo genoma, y ser inmortal como Dios. Son dos como prohibiciones a las que se acerca la genómica. Totalmente, hacia allá vamos, exactamente. Sí. ¿Y cómo Entonces, podríamos, en pues, un minuto, nos queda un minuto de programa, qué podríamos Mira, decir? Yo quisiera decir que, como decíamos, la tecnología es neutra y la forma en que va a ser usada depende de nosotros. Entonces tenemos que tomarlo en nuestras manos. Por ejemplo, hay empresas también en Estados Unidos que están trabajando con el genoma como Facebook. Entonces ellos te dan un producto gratis y por detrás lo están usando, etcétera. Empresas que tienen el mismo método de trabajo que Facebook, te dan algo para que tú des sus datos. Exactamente. Entonces en Occidente como en Oriente hay diferentes maneras donde se está usando de manera un poco negativa y creo que el denominador común es que no lo estamos tomando nosotros en nuestras manos, porque es un instrumento ideal de control y de una sociedad, pero también de autoconocimiento y de autosuperamiento. Si se puede llegar a poner en tela de juicio, se puede llegar a poner en un debate y avanzar de manera objetiva. Se tienen que superar los miedos. Y es algo realmente de nosotros, de tener el courage, como decía, de tener el valor de enfrentar eso. De enfrentarlo, sin miedo y sin tabú. Y usarlo para nuestras metas. Gracias, David. De nada. Gracias a todos ustedes, gracias al equipo técnico. Nos vemos el próximo viernes. Seguimos hablando de tabú.